en los campamentos de Dan, entre Sora y Etaol. Eso está hablando de Sansón en aquel entonces, cuando todavía no se había hecho pública su fuerza. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a hablar vamos a leer un poquito la lectura antifonal. Como ustedes saben, ya estamos hablando de dos capítulos que no vamos a poder leerlo ahora en la mañana porque son largos. Cada capítulo trae 20. Así que vamos a leerlo con lo que está aquí, pero ya ustedes están familiarizados con lo que es la historia de Sansón. Amén. Gloria a Dios, recordando que es palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén, amén. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las villas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Un león joven. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió, si no araréis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma. Y él, encendido de enojo, se volvió a la casa de su padre. Y se fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada cola. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas en pie, viñas y olivares. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etán. Y así que vino hasta Lejí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Esa es la palabra. Dios añade bendición a su palabra. Se pueden sentar, hermano, pero no deje de alabarlo. Uy, está caliente aquí. Oh my God. Estoy sudando. Pues el fuego de Dios. Amén. Ok. En la introducción, le voy a dar una pequeña introducción de lo que se va a estudiar en esta mañana. En esta clase veremos cómo Dios, para valerse que Dios se vale de cualquier medio para llevar y cumplir su propósito. Aunque cada uno no sabe su propósito, Dios lo va a ayudar y va a valerse de ese propósito que usted tiene para hacer lo que Él nos mandó a hacer. Dios suele utilizar métodos extraños. A veces ¿verdad? En la palabra podemos ver los métodos que usa el Señor, ¿verdad? Hay muchas historias que nos llevan y nos dicen, wow, ¿verdad? La que a mí siempre me llama la atención es Jonás, que fue al estómago de una ballena. Así que imagínense, cosas increíbles que solo Dios puede hacer. Por eso, como dije al principio, en los objetivos, Dios se vale de lo que se va a valer, pero Él va a cumplir su propósito. Amén. Gloria a Dios. Él usa extraños métodos para cumplir su plan. Pero siempre, entiendan bien, siempre Dios va a cumplir su voluntad. Porque aquí estamos para cumplir la voluntad de Dios, no la de nosotros. Aunque estamos en esta tierra, tenemos que cumplir la voluntad que Él nos mandó a hacer. Amén. Gloria a Dios. Y en esto nos ayuda a reflexionar sobre la importancia de creer y entender las maneras en que Dios trabaja. Porque a veces lo que no tiene ciencia en nuestra mente, para Dios eso no es nada.
Así que tenemos que entender las maneras, aunque no lo entendamos, pero tenemos que creer, eso se llama fe. Que aún sabiendo cómo va a ser, no sabemos, pero Él lo va a cumplir. Amén. Solo tenemos que dejarnos usar, como dije al principio, dejar que el Señor cumpla en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Él trabaja de multiformas en su sabiduría. Pero también tenemos que entender que Sansón fue un juez famoso. Él fue juez escogido por Dios para juzgar a su pueblo. Ese fue uno de los grandes jueces que el Señor sacó, levantó para cumplir su propósito en Sansón. Aunque las cosas que hizo Sansón no iban de acuerdo a Dios, pero él cumplió el propósito. Amén. So, vamos a hablar un poquito de eso, que como dije, Dios le dio su fuerza sobrenatural que vino de Dios. Sin embargo, vemos que su historia está llena de altibajos y fracasos. Amén. Vamos a hablar de eso en unos minutos. Seguimos. So, vamos a empezar con la primera desarrollo de la historia. Sansón y el león joven, Jueces 4, del 1 al 6. Pero yo lo voy a leer y posteriormente me van ayudando porque esto está caliente aquí. Amén. Los filisteos, ¿verdad? Los filisteos oprimían a Israel en ese tiempo. Y Sansón se enamoró de una mujer filistea. Esto suscitó la reprobación inmediata de sus progenitores. Pero ellos no sabían que esto venía de Jehová, porque el Señor buscaba ocasión contra los filisteos. Este comentario muestra que Dios puede valerse de cualquier medio para llevar a cabo sus designios. Y con Sansón los planes y métodos de liberación que Dios usó fueron muy distintos de los utilizados con los jueces anteriores. O sea, cada uno, de una manera u otra, liberó al pueblo. Pero acuérdense, Dios sacó muchos jueces, muchos. Pero ¿qué era? Que después que el Señor los ayudaba y les sacaba del momento que estaban, ellos volvían y caían de nuevo en lo malo. La primera muestra de que el Espíritu Santo estaba con Sansón se produjo cuando un león joven venía rugiendo hacia él. En ese tiempo había leones en las zonas boscosas de Palestina y el adjetivo joven resalta el hecho de que el animal estaba en la plenitud de su vigor. Pero en ese mismo instante el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Algunos comentaristas interpretan que la expresión Espíritu de Jehová no hace referencia a una intervención divina, sino que más bien destaca el valor de la fuerza humana. Sin embargo, las evidencias son indubitables. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay duda, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir esa palabra dominguera. Amén. En cuanto a que este hecho expresa una intervención directa a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aquí narra el inicio de la historia de Sansón. Como ya ustedes saben, Sansón fue uno de los jueces que Dios escogió para liberar a su pueblo. Uno de los tantos, ¿verdad? Pero sí fue un libertador, libertó a su pueblo. Amén. Vemos aquí que donde su deseo, una de las cosas que no estaban de acuerdo a lo que el Señor había dicho, Sansón se había enamorado de una mujer filistea y lo lleva a desobedecer a sus padres y a Dios. Aunque el propósito divino es buscar conflicto con los filisteos, aquí se resalta la iniciativa personal de Sansón. Él era un hombre muy impulsivo. Él se dejaba llevar por la vista, ¿verdad? Y el conflicto, él tenía ese conflicto entre la voluntad humana y el plan de Dios. Todavía a su edad él no sabía cuál era el plan de Dios. Así que él sabía que él era nazareo, él sabía que él tenía el poder que le había dado, pero él todavía no tenía esa relación con Dios. Amén. Y vemos que el plan de Dios se iba a ejecutar. Dios le da una fuerza natural, sobrenatural a Sansón para matar un león. Amén. Para matar un león. Aquí habla de un león joven.
So, no se habla de ningún cachorro porque no es chiquito. No se habla de un león viejo porque no estaba viejo. Se hablaba de un león en su plenitud de su vida, de su fuerza. Gracias. Dicen que la mano, la pata de un león es casi el doble de la mía. Y ustedes saben, que sabemos, que han dicho, que nosotros como hombres no podemos pararnos con un león. No hay manera, porque el león tiene el doble o el triple o 4 veces más que la fuerza de un hombre. La fuerza de un hombre. Así que imagínense. Pero dice la palabra que él cogió ese león y lo partió como cabrito. ¿Por qué? Porque vino sobre él el Espíritu de Dios. Amén. Y no le dijo nada a nadie, ni a su papá, ni a nada lo que había pasado, y él siguió. Sansón provocó una tragedia en su llamado. Sansón ve una mujer filistea en Timán y cegado por su deseo, porque a veces nos dejamos llevar por la vista y no consultamos con Dios. A veces queremos algo y no consultamos, Señor, ¿puedo? ¿Debo? ¿Lo hago? Y eso fue lo que pasó con Sansón. Se dejó llevar de su vista y vio a esta mujer filistea, me imagino, hermosa, bonita, todo lo que él se imaginó de una mujer, y ya la quiso tomar como esposa. Sansón ve a esa mujer y queda cegado por su deseo. Insiste en casarse con ella, ignorando la objeción de sus padres, cuando sus padres le decían, pero que ve acá, pero aquí hay bastantes mujeres israelitas, porque tienes que poner la mirada en el grupo, en esa gente que son enemigas de Dios, son enemigas de nosotros. Pero él no oía, él estaba cegado, él se dejaba llevar por sus impulsos, porque Sansón era muy impulsivo. No pensaba, él actuaba y después pensaba. ¿Amén? Y así somos muchos, así somos como cristianos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y no es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Amén. Que siempre consultemos con Él. Pero vemos aquí que Sansón no tenía esa relación con Dios. Él se dejaba llevar por su instinto, por lo que él veía y cometía lo que tenía que hacer. Amén. Aunque Dios lo usaba, no estaba de acuerdo a muchas de las cosas y más adelante vamos a hablar de eso. Su demanda, vemos aquí la impulsividad, es muy impulsivo y el inicio de un alejamiento de los caminos de Dios. Cada vez que él actuaba impulsivamente, él sin darse cuenta se estaba alejando de la voluntad de Dios y se estaba alejando de Dios. Como dice un principio, no había una relación con Dios. Los filisteos, que eran enemigos, eran un grupo pagano, incursisos. Bueno, amén. Aunque la motivación de Sansón era personal, ya no tenía que ver nada con Dios. Dios usó este deseo pecaminoso, porque él sabía, Dios ya lo había estipulado en Éxodo 34:16. Amén. Alguien que me lo busque, disculpe, se me olvidó decirlo. Dios usó este deseo en Éxodo 34:16. Al que lo tenga me dice que lo tiene, pero yo voy a seguir. Para iniciar la liberación de Israel de los filisteos, quienes en ese entonces dominaba, pero le llegó, ¿verdad? La gente, los israelitas comenzaron a buscar de Dios, a llamar a Dios y pedirle auxilio, y ahí fue donde empezó lo de Sansón. Gloria a Dios. Su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, que todo había pasado porque Dios lo había permitido. Hay cosas en nuestra vida que Dios va a permitir que pase, porque Él va a cumplir el propósito que Él puso en usted, ¿verdad? Aunque a veces, pero no se confunda, Él va a permitir ciertas cosas, pero Dios no va a permitir el pecado. Eso de salida, póngaselo en la cabeza. Amén. Gloria a Dios. Su fuerza no era muscular. El Espíritu de Jehová vino sobre él. Vemos que había una fuerza sobrenatural que venía del Señor, no de Sansón. Dígame, hermana.
Éxodo 34:16, ¿qué dice? El Señor les bendiga, hermanos. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Amén. Y eso era lo que decía el Señor y lo podemos buscar en Deuteronomio también. Una de las ordenanzas de Dios. No te mezcles porque ellos te van a llevar a adorar sus dioses. Por eso es que los israelitas no se permitía que se juntaran con gente que no fueran de ellos. Como decía anteriormente, su fuerza no era muscular, sino una manifestación sobrenatural del Espíritu que venía sobre Sansón, sobre su vida consagrada, que debía de ser una vida consagrada, pero él no tenía una vida consagrada como todo. Despedazó el león, así que cuando él despedazó el león, él llegó en un momento a pensar que era de su fuerza. Se olvidó que él fue apartado para Dios, que era nazareno, era nazareo, que no dejaba su cabello cortado y todas esas cosas. Él se olvidó, él pensó que todo eso venía de uno. Y a veces como cristianos pensamos que lo merecemos todo y nosotros somos los hijos favoritos de Dios. Y ese es un error de muchos. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos cosas que a Dios no le agrada. Entonces, ¿qué hace Dios? Le quita su protección. Amén. Sansón fundamentó su decisión exclusivamente a su agrado visual. Él se dejaba llevar por la vista. Y a veces, por la vista. Que a veces podemos ver una fruta muy rica y cuando la abrimos está llena de gusanos. Así que tenemos que tener cuidado y ponerla en el Señor, pedirle dirección al Señor. Sansón ignoraba las leyes de Dios. Como dije anteriormente, él no tenía esa relación. Fue guiado y fortalecido por el Espíritu. Eso significa que no podemos alcanzar grandes logros como humanos sin la ayuda del Espíritu Santo. Cualquier cosa que usted quiera hacer, usted va a necesitar siempre de la ayuda de Dios. Porque aquí solo no vamos a poder. Y la palabra de Dios dice, sin mí, nada. Bien, gracias. La fuerza no proviene únicamente de nuestra propia capacidad, sino de la conexión con Dios. En cada desafío que enfrentamos, recordemos que necesitamos la guía de Dios. Aquí vemos el ejemplo de Sansón. Sansón no buscaba la guía de Dios, Sansón se dejaba llevar impulsivamente por sus ojos, por sus deseos. Y aquí el Señor nos habla que aún en lo que más querramos hacer o en lo más sencillo que querramos hacer, siempre vamos a necesitar de la ayuda de Dios, porque solo no vamos a poder. Amén. Bueno, sigamos la parte 2. Hermano Roberto, ¿me puede leer la 2, por favor? Dame un descanso a mi garganta. Gloria a Dios. El enigma de Sansón. Es el enigma de Sansón. Ajá, amén. Dios les bendiga, amados, en esta mañana. Amén. Las fiestas de boda eran todo un acontecimiento en la antigua Palestina y se celebraban con mucho esplendor y algarabía. Aunque no hay detalles de lo que ocurrió en la celebración, sí se destaca la situación tan incómoda que provocó Sansón cuando les propuso a sus acompañantes el acertijo. Muchachos no dudaron en aceptar el reto, pero transcurrían los días y no lograban descifrar la adivinanza. El único recurso que tenían a su alcance era la esposa de Sansón. Ella sería el instrumento para obtener información. Al séptimo día le dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido para que no te quemamos a ti y a la casa de tu padre. A la mujer no le quedó otra alternativa. La escritura menciona que la mujer presionó a su esposo hasta que él le dijo la respuesta. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los filisteos declararon a Sansón el enigma. La reacción de Sansón no se hizo esperar, pues inmediatamente se dio cuenta de que era su mujer quien les había dado la respuesta. El espíritu de Jehová vino sobre él. Fue a la vecina ciudad de Ascalón y mató a 30 hombres, los despojó de sus vestidos y con eso fue a pagar la deuda. Tanto se enojó Sansón que se volvió a la casa de su padre sin su mujer. Aleluya. Amén. Gracias, hermano.
Aquí vemos que según la costumbre, cuando tú te casas, tienen 7 días de celebración. ¿Qué? Había celebración. Y siempre en las celebraciones se buscaba una persona que entreteniera a la persona, a los invitados. Pues esta vez le tocó a Sansón, ese es el gracioso, ¿verdad? So, la que se iba a casar con Sansón era filistea. Así que por consiguiente, todos los invitados eran ¿qué? Filisteos. No había nadie de Israel, un israelita. Todos eran filisteos. Sansón, y pues Sansón, porque siempre, como dije al principio, se busca una persona que entretenga a los invitados, porque acuérdense, son 7 días. 7 días que deben de estar jajaja y muerte la risa y todo. Pues él hizo un acertijo o una adivinanza o un enigma, como ustedes le quieran llamar, ¿verdad? Pero un enigma que vivió él y que no había relación ni había manera de cómo lo iban a adivinar, porque eso fue algo que le pasó a él. Experiencia personal, gracias. Y viendo pues que él dijo que, ¿cómo que fue el enigma? Ok. Ajá, según el enigma, el que ganara el enigma le iba a regalar 30 vestidos reales. Amén. Pero Sansón estaba tan seguro que él lo iba a ganar, que se olvidó que él le dijo a su esposa filistea la respuesta. Amén. Gloria a Dios. La carne, no la esposa. Amén. Ok, entonces, de lino fino, incapaces, ya el tercer día, dice la palabra que en el tercer día ya no daban con la respuesta, no daban con la respuesta. ¿Y qué hicieron ellos? Amenazaron a la esposa diciéndole, si tú no nos das el enigma, vamos a quemarte a ti y a tu papá. Entonces ella no tuvo otra alternativa que darle el enigma. La cosa se complica cuando vemos que en su matrimonio estaba su enemiga, filistea, algo que ya los papás le habían advertido, algo que él ya sabía que no se podía juntar con gente que no fueran de ellos. Ya vemos la traición de su esposa. Claro, muchas veces es por miedo, imagínense que te amenacen que te van a quemar, no es fácil, pero ya vemos ahí la calidad de persona que se estaba juntando él. Aunque movido por el enojo personal y traición, ¿qué hizo Sansón? Cuando se lo descubrieron, le sacaron el enigma, se fue a Axcalón, que dice, allá mató un poco de gente, un poco de filisteo, les quitó la ropa para pagar su deuda. Amén, que fue algo que él incitó y él empezó. Amén. Empezó una guerra simbólica, un juicio que aunque el Señor estaba de acuerdo, porque él quería que los filisteos no molestaran, no tuvieran más en contra de los israelitas, él permitió eso, pero la manera que usó no le gustó al Señor y no le agradó, porque acuérdense, el Señor nos permite cosas en nuestras vidas, pero Él no va a permitir el pecado. Él no va a permitir el pecado. Y eso es lo que estaba pasando con Sansón. Gloria a Dios. Sansón actuaba en sus deseos personales. Uy, me ganaron, me presionaron. Porque así somos. Así somos. Cuando no se nos hace la voluntad, yo lo agarro. Somos cristianos, ¿verdad? Eso fue lo que pasó con Sansón. Actuaba por deseos personales y era desobediente. ¿Por qué? Porque al unirse con una filistea, ya él sabía que él estaba mal ahí. Pero aún así, el Señor iba a cumplir el propósito para lo que él lo había llamado. Dios usa estos eventos como ocasión de cumplir lo que él nos llamó, ¿verdad? Pero a pesar de eso, él no permite
la venganza y la violencia. Y aquí vemos que Sansón estaba bravo, enojado. ¿Y qué dice la palabra? Airaos, pero no, ¿verdad? Estaba bravo porque le ganaron, le ganaron el enigma. Amén. Dios puede utilizar incluso las decisiones imperfectas o impulsivas del hombre para avanzar en su plan de liberación. A pesar de los desvíos de Sansón, es importante recordar que Sansón fue escogido como juez de Israel. Aunque no fue la manera que el Señor esperaba, porque Sansón no tenía esa conexión con Dios, no tenía esa relación con Dios, se dejaba llevar por sus impulsos, se dejaba llevar por su mirada, por su vista. Había muchas cosas que no eran lo que al Señor le agradaba, pero el Señor lo escogió para cumplir su propósito. Amén. Para liberar a su pueblo de la opresión, porque los filisteos que guerreaban a cada rato con los pobres israelitas. Al igual que Sansón, cada uno de nosotros tiene un papel importante en el juego de nuestra vida. Tenemos que saber, tenemos que buscar y cumplir el propósito que tiene Dios para con nosotros, sin desviarnos de las cosas que a Dios no le agradan. Y eso es lo que estaba pasando con Sansón. A pesar de que él estaba juzgando al pueblo, a los filisteos, no era la manera que el Señor quería. Pero él lo estaba permitiendo, ¿verdad? La voluntad permisiva de Dios, ahí está. Amén, gloria a Dios. Tenemos que entender que solamente con el poder de Dios podemos llegar a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Dios me lo bendiga. Sigamos, pues. Dios. Vamos para la tercera parte que dice las 300 zorras y el incendio en Jueces. Hermano Jaime, ¿me lo puede leer, por favor? Ay, no, Jaime no. Yo iba a decir, léemelo, pues. Vicente, yo iba a decir Vicente, perdón. Yo lo miré, fue a él y mire. Sorry. Dígame. Dios los bendiga, hermano. Para la próxima. Dice las 300 horas y el incendio de Jueces. Jueces a 15:1 y 5. No sabemos cuándo transcurrió entre el regreso de Sansón a casa de su padre y el momento en que decidió volver a donde estaba su esposa. Tal parece que el enojo de Sansón contra su mujer había desaparecido. Sería un principios de junio, en la época de verano, que decidió visitarla con un cabrito como regalo especial. Pero, para su sorpresa, el padre de la joven no lo dejó entrar, explicándole que al pensar que ya no la quería, la había dado por mujer a uno de los amigos de Sansón. El padre le ofreció a la hija menor, que según él era más linda que la otra, pero nada aplacó el enojo de Sansón. Aseguró que se la cobraría y que no tendría culpa del mal que hiciera a los filisteos. La venganza que planeó afectaba directamente la economía del lugar y se las ingenió para capturar 300 zorras, una tarea extraña y muy difícil, pero efectiva. El ingenio de Sansón salió a relucir. A los estragos que causó a las cosechas de sus enemigos fueron devastados. El número de 300 nos recuerda a Gedeón, que con 300 soldados cada uno con su tea encendida destruyeron a sus enemigos. Ahora le tocó el turno a Sansón, que con 300 zorras y 140 teas acabó con los campos de los filisteos. El Donita no necesitó soldados, solo le bastó el poder y la ayuda de Dios. Amén, gracias. Y vemos aquí pues que, como dije anteriormente, se dejaba llevar de impulso, ¿verdad? Se puso bravo porque le resolvieron el enigma. Él estaba ahí por una boda. La boda no era del de al lado, era la boda de él. Pero estaba tan bravo, estaba tan cegado, que se fue y dejó a la mujer. Imagínense. ¿Qué es eso?
En su boda dejó a la mujer con el papá y se fue porque él estaba enojado. ¿Recuerdan lo que dije? Que no es bueno nuestros impulsos. Él andaba siempre de impulso, bravo y de ira, ¿verdad? Y esas son cosas que tenemos que traer a los pies de Dios. Amén. Pero él se airaba, pero pegaba. Se fue y dejó a la mujer. Al cabo de un tiempo, dice la palabra, no se dice qué tiempo, él vino a buscar a la esposa. ¿En serio? La dejaste botar y después tú la vas a venir a buscar. ¿Qué le pasó? El papá la casó con un amigo de él, peor todavía. Aquí vemos la venganza de Sansón contra los filisteos. Después que su suegro le negara el acceso a su esposa, además la casó con su amigo, porque dice la palabra que la casó con su amigo, se puso bravo. Le quiso dar a la hermana, y él no quería a la hermana, él quería a la esposa, pero si la dejaste tirar. Ok, ¿qué hizo Sansón? Se llenó de ira de nuevo. ¿Y qué fue que hizo? Dice que agarró 300 zorras, les puso unas teas en la cola y los llevó al sembrario de los filisteos. Su alimento, el alimento de los filisteos. Imagínate, quítale el alimento a alguien que tú crees que va a pasar. Amén. ¿Ya? Quemando sus cosechas. Gloria a Dios. Vemos aquí la ira, cómo la ira hace reaccionar al ser humano. A veces nos cegamos y no nos damos cuenta del daño que hacemos. Sí, él estaba siendo usado por Dios, pero a la misma vez estaba haciendo daño al mismo tiempo. Gloria a Dios. Ok. Dios usaba la desobediencia de Sansón, amén, para buscar una ocasión de atacar a los filisteos. Pero en esta vuelta, Sansón no atacó a los filisteos, atacó su alimento, su reserva, su comida, lo principal. Amén, sus recursos para ellos. Imagínense, ellos no se me van a quedar tranquilos. Gloria a Dios. Aunque Sansón actuaba por venganza y pasión, acuérdense que Dios no acepta la venganza. Él dice, la venganza es mía, déjenme la venganza a mí. Pero Sansón, vuelvo y digo, no tenía esa relación. Él no sabía, él se dejaba llevar por impulso y él estaba bravo y dice que soltó 300 zorras. Eso nos manda a pensar cuando Gedeón entró con 300 soldados. Esta vez fueron zorras, no tienen que ver nada con guerra, pero destruyó lo principal de los filisteos, ¿verdad? Que era su alimentación, su comida, su cosecha. De eso es que ellos vivían, su alimento. Este acto provocó una violencia entre Sansón y los filisteos, quienes por venganza, volvimos de nuevo a lo mismo, por venganza, ¿qué hicieron los filisteos? Quemaron a la mujer y al papá. ¿Está viendo las consecuencias de que nos airamos y no pensamos y cometemos cosas que a Dios no le agrada? Amén. Quemaron a la esposa, iniciando más violencia. Aún que el Señor lo permitió, vuelvo y repito, lo permitió. Dios permitió todo eso con un propósito de hacerle justicia a su pueblo. Amén. Aunque no era la manera que le agradaba, pero Él lo permitía. Amén. Sus motivos de Sansón eran impulsivos y personales. El libro de Jueces nos enseña que Dios utiliza incluso la desobediencia y las debilidades humanas para cumplir su plan de libertad y de Israel a los filisteos. Aquí Dios lo permitió. Dios aceptó eso, pero no le gustó la desobediencia, porque Dios no le gusta a un hijo desobediente. Pero Él permitió que pasara lo que tenía que pasar. En nuestra vida a menudo necesitamos tener valentía y coraje para enfrentar los momentos difíciles y desafiantes. Pero eso no nos da carta verde para hacer lo que Dios no le agrada. Aunque el Señor
aún nos abra puertas, tenemos que saber bien y traérselo al Señor para no caer como Sansón en la desobediencia y ser hijos de ira y de enojo. Amén. Vemos aquí la falta de autocontrol de Sansón. Él no se controlaba, él iba y hacía y después que pensaba, ¿verdad? Y eso es lo que nos está enseñando la palabra en esta mañana. Tenemos que tener nuestro autocontrol. Si no, va a llegar momentos en nuestras vidas que nos vamos a enojar. Va a llegar momentos en nuestra vida que no nos gusta lo que nos está pasando, no nos gusta lo que el hermano nos está haciendo o lo que el jefe nos está haciendo. Pero tenemos que dar testimonios de que somos hijos de Dios, que sabemos controlar nuestra ira, porque somos humanos. Esos son cosas que pone Dios en nosotros. Sentimientos, emociones, eso es parte de nuestro ADN, emociones. Pero tenemos que tener control de eso. Porque Dios, como dije, no le gusta hijos desobedientes y un hijo que no sabe controlar ni su boca ni sus acciones. Amén. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña a dejar la venganza a Dios y a buscar reconciliación y la justicia divina. Siempre tenemos que buscar la justicia. Siempre tenemos que buscar a Dios en momentos difíciles. No solamente cuando estamos bien y todo. En cualquier momento pídale a Dios dirección. Pídale a Dios, Señor, cálmame esta ira, dame paz. Señor, ayúdame a controlar, porque somos seres humanos. Y tenemos lo mismo que tú tienes, Sansón, las mismas emociones, todos lo tenemos, pero tenemos que traerlo a los pies de Cristo para poder tener ese control. Amén. Gloria a Dios. Hermano Philip, ¿me puede leer la cuarta, por favor? Ya se me está yendo el tiempo. Santo. La venganza de Sansón y la masacre. En Jueces 15, 6, 8. Cuando los filisteos se enteraron de que el incendio de su campo provocado por las zorras con las teas encendidas había sido obra de Sansón, como venganza por el engaño del suegro y el adulterio de su mujer, vinieron y los quemaron vivos. Parece como que si los jefes de las ciudades filisteas hicieron esto para aplacar la ira del israelita. A estas alturas ya Sansón se había convertido en el azote de los filisteos. Pero la justicia aplicada al suegro y la esposa infiel no satisfazó el libertador de Israel, más bien provocó el efecto contrario. Una vez más Sansón juró que no descansaría hasta tomar venganza de todos los agravios. Y dicho esto, emprendió contra los filisteos, a los que los literalmente masacró. No cabe duda de que Dios lo estaba usando para destruir a los opresores de Israel. Gracias. Como dije anteriormente, vieron lo que hicieron con su papá, el papá de la muchacha y su esposo y ella. Ajá. Sansón no era perfecto, como nosotros tampoco lo somos, ¿verdad? Dios usa las multiformas que dije al principio, las multiformas para cumplir el propósito en cada uno de nosotros. A pesar de lo pecaminoso de la vida de Sansón, Dios lo permitió, porque eso es lo que él quería buscar, estaba buscando ocasión para que el pueblo de los filisteos dejaran al pueblo de Israel. Y ahí fue donde levantó a Sansón. Y Sansón, que no lo hizo de la manera correcta, pero cumplió el propósito. Amén. Gloria a Dios. Liberó a Israel de los filisteos. La valentía y la habilidad de Sansón en la batalla eran únicamente posibles gracias, porque todas estas cosas que hizo Sansón no fue porque él tenía una gran fuerza. Todo era por medio de ¿quién? Del Espíritu de Dios. No nos engañemos, hermanos. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios, sin el Espíritu de Dios en nosotros.
Y yo creo, yo pienso, y es mi parecer, que Sansón llegó a pensar que todo era de él, que venía de él. Pero posteriormente, y no me quiero adelantar, veremos que él se da cuenta que nada le vino de él. Amén. Pero en ese momento él estaba muy lleno de ira, él estaba muy lleno de rabia y todo eso. Así que él no veía. Así que cuando él se enojaba, él sentía que él venía, la fuerza venía de él. Amén. Como cristianos debemos de confiar en que Dios nos capacita. Dios nos capacita y una de las cosas importantes de la capacitación de nosotros como cristianos son los estudios bíblicos. Eso nos ayuda a pensar que no somos como Sansón, que creemos que la fuerza y todo lo que yo tengo y todo lo que yo compro es porque yo trabajo bien, le caigo bien a la gente, soy buena gente, yo trabajo duro. No, amor. Todo lo que usted hace para el Señor siempre vendrán las bendiciones. Son bendiciones que Dios nos da, pero no, miren, no olviden que todo viene de Dios. Hasta lo más mínimo viene de Dios. Amén. Tenemos que enfrentar nuestras batallas porque todos vamos a pasar batalla. Todos vamos a llegar a un momento en nuestras vidas donde vamos a querer hacer como Sansón. Vamos a querer tirarle zorras con que prendan esa casa o que prendan esa casa, porque somos humanos. Pero tenemos que traer todo eso a los pies del Señor y sea Él que pelee nuestras batallas. Así como Sansón, podemos controlar, podemos encontrar refugio en la presencia de Dios. Hay momentos en nuestras vidas que vamos a tener que llorar en la presencia de Dios. Y solo así nos vamos a dar cuenta que Él nos da la fuerza, que Él nos da la fortaleza. Solo así, porque todo viene de Dios, nuestra fuerza, todo viene de Dios. Amén. Nuestras debilidades al llegar a los pies de Dios serán nuestras fortalezas en nuestros momentos difíciles. Amén. La victoria no siempre depende de la cantidad o de la fuerza física, que era lo que pensaba Sansón, sino del poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Sigamos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Creo que todo está bien. Sigamos. La quinta, hermano Raúl. Raúl, no, él tiene que cantar, déjalo tranquilo. Dios me lo Gloria a bendiga, Dios. hermano. La quijada de asno. La quijada de asno y los 1000 muertos. Jueces 15 al 14 al 20. La respuesta de los filisteos a las acciones de Sansón no se hizo esperar. De inmediato se reunieron y subieron contra la tribu de Judá. La intención era intimidar a los judíos para forzarlos a que entregaran a Sansón. No se dice por qué no fueron ellos mismos a la cueva de Etán a capturar al fugitivo. Hay quienes piensan que aquella peña ejercía sobre ellos un temor supersticioso, pero los hombres de Judá se movilizaban y 3000 vinieron a la cueva de la peña de Etán y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Sin duda los de Judá también le tenían cierto respeto a Sansón. Lamentaban encontrarse en este aprieto y le explicaron que habían llegado para ponerlo y entregarlo a los filisteos. Sansón no resistió, pero pidió que le juraran que ellos no lo matarían. El versículo 14 describe la alegría de los filisteos cuando vinieron a Sansón, que venía atado con 2 cuerdas nuevas y salieron gritando a su encuentro. Lo que nunca imaginaron fue lo que ocurriría en los próximos segundos, dice. En el instante en que iban a
a justiciar al reo, el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. El implacable enemigo de los filisteos, suelto de sus ataduras, vio una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres para recordar ese gran triunfo. Sansón llamó a aquel lugar Ramá Eri- Ozón, o sea, colina de la quijada. Después de tan agotadora lucha vino mucha sed. Sansón clamó desesperadamente y Dios abrió la cuenca que hay en Leí y brotó agua para saciar la sed que angustiaba al vencedor. Esta victoria sobre el enemigo contribuyó a que hubiera paz en Israel, al menos por un tiempo. El versículo 20 dice que Sansón fue juez de Israel por 20 años. Dios me lo bendiga, Gracias, hermano. hermano. Amén. Los filisteos atacaron a Sansón y el Espíritu vino sobre él y le dio el poder. Las cuerdas que lo ataban no lo iban a atar. Porque acuérdense que no eran las cuerdas, no era nada, era el Espíritu que venía. Aún en los pelos, era el Espíritu que venía sobre él. Amén. Las limitaciones humanas, como humanos, tenemos limitaciones. Y las prisiones impuestas por el enemigo no pueden contener a nuestra unción en cada uno de nosotros. Aún lo que diga el enemigo, aún lo que diga su compañero, aún lo que diga, si usted está conectado con el Señor, no va a haber guerra que ellos puedan ganar. Igual con Sansón. El Señor lo cubría, el Señor le daba su espíritu para que batallara. Así somos nosotros, siempre y cuando tengamos esa relación, esa conexión, esa unción que nos da el Señor para librarnos de todos los momentos difíciles que vamos a enfrentar, porque sí lo vamos a enfrentar. Amén. Hay que tener en cuenta que la Biblia no justifica la venganza ni las guerras, no las justifica, pero tenemos en cuenta que en este caso la utilización de la quijada de asno fue un recurso que usó Sansón como guerrero, porque muchos dicen, no, tocó muerto, pero no, como dice en la guerra y en la muerte, en la guerra y todo es permitido. Pues Dios permitió que aún que una quijada de un burro que estaba muerto, lo justificó porque eso era una guerra. Había una guerra en ese momento, amén, que justifica el hecho de que haya agarrado la quijada de un burro muerto. Dice, en medio de su situación de guerra, en medio de situación de guerra y enfrentamiento, Dios permite las cosas. Porque va a llegar un momento en nuestras vidas donde vamos a tener que tomar decisiones fuertes. Y solo con medio de la unción del Espíritu Santo, la unción de Dios, podemos seguir adelante. Y no vamos a ser juzgados por eso. Lo vemos en Sansón, porque el Señor lo escogió como juez de Israel. Y en ese momento era un momento de guerra, donde eso era permitido, era un enfrentamiento, era una guerra contra el enemigo. Amén. Al igual que Sansón, podemos encontrar la fuerza necesaria para luchar y vencer. Dios no necesita ejército. Perdona, dime antes que empiece. Dios le bendiga, hermanos. Amén. No es por hacer pero quiero traer otra perspectiva. Yo pienso que lo más lamentable de la vida de Sansón es que Sansón realmente no tuvo que indagar a Dios. La hermana dice que Sansón debería haber buscado más de Dios y tener esa conexión. Y realmente sí, pero Sansón ya sabía lo que tenía que hacer, porque era nazareo. Él sabía cuál era el voto nazareo.
Entonces, no es por hacerle contra, hermana, pero él sabía que no debía tocar nada muerto. Y no necesitaba, exactamente. Ese es el punto, que él tenía la unción de Dios. El simple hecho que él llamó la colina, él atribuyó la victoria a la quijada del asno y no al Espíritu de Dios, que usted mencionó antes, que él ya había hecho como si la unción de Dios era de él, le pertenecía a él. Yo pienso que lo que pasa no es que Dios está aprobando esto, pero Dios está teniendo misericordia de él y esperando que él llegue al arrepentimiento. Porque lo que Sansón pasa de alto, y por eso vemos a Sansón se casó dos veces. Es lo que vemos el día de hoy, que muchos profetas, muchos evangelistas, muchos apóstoles tienen 2 o 3 matrimonios. ¿Por qué? Porque la unción de Dios que ellos tienen no los someten a la palabra de Dios. Y esa es la tragedia más grande que ocurrió con Sansón, que él tenía la unción de Dios. Sí. Él tenía la unción de Dios, pero no se quiso someter a lo que es de Dios. El panal que encontró, lo encontró en un cadáver Ajá. muerto de un león. O sea, él no tenía por qué andar tocándolo. Un hombre que no podía comer nada que venía de la fruta de la vid, ¿qué hacía él en un viñedo? Uno a veces atribuye las cosas y uno a veces idolatra a la gente que tiene unción de Dios, pero hemos visto y se nos ha dicho muchas veces en esta iglesia a través de predicación que la unción, los dones no salvan. O sea, alguien No se puede quita. tener la unción de Dios y no estar, y no quiero ir a lo político. Dios sí usó lo que hizo Sansón, lo permitió, pero yo pienso que no simplemente por cumplir propósito, pero también por un interés personal en que Sansón llegara a un arrepentimiento, hermanos. El miedo que yo tengo ahora al leer esa historia es que uno vaya a caer en el mismo error de no acatarse a lo que está escrito ya y valerse más de los dones y valerse más de que Dios me escogió y caer en esa mentira de que Dios permite todo. Esto no pasó. El problema que tenía Sansón es que el pecado de los filisteos, él lo aprobaba, él lo toleraba, tal y cual que no le afectara a él. Así como uno permite y tolera el pecado mientras no traiga consecuencia, pero perdió su familia, perdió su matrimonio, Sansón, entonces le afectó a los filisteos. A veces uno deja que el pecado lo tolera y luego pierde su familia, entonces quiere uno ser. Amén. Y no es bueno caer en ese. Así que, Amén. Señor le bendiga, hermanos. Amén. Bueno, una de las cosas que tú dijiste, y tú lo acabas de decir, los dones son irrevocables, no echan para atrás. Aún que tiene los dones y sigue haciendo el pecado, el Señor lo permite, ¿verdad? Él lo permite. Pero ese era el problema de Sansón, que él sabía que el Señor venía cuando más lo necesitaba, pero no había una relación, porque en toda la palabra, en todos los jueces, no se habla de que Sansón buscó a Dios, se separó, al contrario, él llegó hasta pensar que él podía él solo. Y nos damos cuenta que eso nos pasa a todos. Como dice Noel, hay pastores aquí, tienen unos dones, pero están en pecado, porque no son irrevocables. Pero eso no quiere decir que están llenos de Dios, que era lo que estaba pasando con Sansón. Porque Sansón tenía la conexión, no tenía esa relación, porque él sabía y él creía que el Señor siempre iba a estar con él. Pero el Señor ya le había dado su don, ya lo iba a dejar, pero no por eso permitía las cosas que hiciera, porque él no estaba de acuerdo, pero como quiera la permitió. Porque Dios es el que permite las cosas. No crea que las cosas pasan porque a Dios se le pasó. No, Dios la permitió. No. ¿Estamos claros en esta? Amén. Pues entonces ya más o menos dice, tenía una gran sed que lo pone a borde de la muerte. Ahí se acordó Dios, ahí se acordó Sansón de Dios. Pero en todas sus berrinches y en todas sus rabias, ahí no pidió a Dios. Para que usted vea la diferencia que hay. El buscar a Dios siempre y buscar la dirección de Dios, hacer las cosas como queremos, porque Dios como quiera me va a salvar. No, Dios no trabaja así. Y Dios dice una gran sed. Le suplica a Dios, ahí se acordó de Dios y Dios en su misericordia, como dijo Noel, le abrió
agua. Para que veamos cómo es el Dios. A pesar de que le fallamos, a pesar de que le traicionamos, a pesar de que trabajamos con la ira, la rabia y todo eso, Dios en su misericordia todavía, porque hemos visto hermanos que se han desviado, tienen unos dones grandísimos, caen, pero vienen al arrepentimiento y en su misericordia Dios lo permite y Dios vuelve y lo usa. Eso no quiere decir que siempre hay una relación. Lo importante es la relación, porque en la relación usted te vas a dar cuenta quién es ese hermano en su vida. Amén. Sansón juzgó a Israel durante 20 años en los días de los filisteos. Fue uno de los grandes jueces de Israel. Y el Señor cumplió su pacto, que no fue lo que él quería, ni lo permitió, pero no fue como él quería. Y ahí vemos el final. La próxima semana vamos a hablar del final de Sansón, que es muy bonita, más interesante que esta. Así que no dejen de venir, ¿verdad? Ya son las 11, vamos a ponernos de pie, vamos a despedir este servicio. ¿Algo más alguien de agregar? ¿Todo bien? Señor me los bendiga. Pues vamos a orar. Amén. Gloria a Dios, bendito sea, Señor. Gracias. Gracias por permitirnos, Señor, oír de tu palabra, oír de tus deseos, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que tú estás aquí para cubrirnos, enseñarnos, guiarnos, Señor. Que tu Santo Espíritu nos dé el discernimiento de tu palabra, Señor. Entender todo lo que tú quieres que nosotros aprendamos y hagamos, Señor. Gloria te damos, Señor. A ti te doy la gloria, la honra. En el nombre del Señor, todos quedan despedidos y el pueblo de Dios dice...